Muy buenas noches, tengan la bienvenida a esta nueva edición, a esta nueva temporada de este ciclo de conversaciones que hemos arrancado el año pasado y que este año continuamos. En este caso con la presencia de el doctor Ernesto Pico para charlar sobre la publicación de este libro del año pasado, Soñar con las Islas, una crónica de Malvinas más allá de la guerra. Y para eso, primero, antes que nada, vamos a saludar a Ernesto. Ernesto, gracias. Buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Juan Pablo, a vos. Un gusto reencontrarnos por aquí. Sí, la verdad que es un gusto. Como les decía, Ernesto que es periodista, docente e investigador de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, en 2019 ganó la beca Michel Jacob de Crónica Viajera que otorga la Fundación Gabo y la Michel Jacob Foundation for Travel Writing, con la cual escribió este libro, Soñar con las Islas, que es publicada por la editorial Prohistoria el año pasado, luego de viajar 2 veces a las islas y recorrer varias ciudades de Argentina e Inglaterra. Escribe crónicas de viajes y crónicas sobre Santiago del Estero, su ciudad, que han sido publicadas en revistas como Anfibia, Crisis, El Sur, Tucumán Z, Frontera D, Su vida de línea, entre otras. Ernesto es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Católica de Santiago del Estero. Así que bueno, bienvenido a casa de nuevo, Ernesto. Gusto. ¿Cómo estás? Bien, aquí atento a las novedades, a las nuevas restricciones, porque uno sigue haciendo estas cosas en medio de la pandemia, ¿visto? Porque mientras tanto el mundo sigue girando. Pero sí, la verdad que sí. Bien, y también contento porque la fecha del 2 de abril, además de que es una fecha siempre histórica para reflexionar y para pensar, ha servido como para reactivar también la discusión sobre el libro que lo sacó en septiembre, fines de septiembre del año pasado. Y bueno, y sale en un buen momento, porque estamos de cara a los 40 años de Malvinas, así que va a ser un año para hablar mucho sobre ese tema. Sí, y esto en el marco del abril, que siempre nos invita a reflexionar, queríamos traerte para que nos comentes tus reflexiones, cómo construyes el libro. Así que bueno, eso lo vamos a hablar enseguida. Antes, quiero compartir con ustedes el book trailer, la presentación audiovisual, digamos, del libro para que entendamos un poco de qué vamos a hablar de aquí en más. Immediately after 82, the Falkland, it was a major embarrassment because here you had they'd gone to war for the so-called liberation of the islanders. Mm-hmm. They didn't have much liberty anyway. We had no right to live and work in the UK. We didn't carry a British passport. We actually distrusted London as much as we distrusted Buenos Aires, and this was a reality. And then in '82, having lost God knows how many hundred lives, plus God knows how many, 6 ships and God knows how much money, mm-hmm. They suddenly realized that this is hypocrisy. We've gone to war to liberate these people, but we treated them like shit. A lo que era la ciudad esta en el 82, en este momento es el doble de grande. Además hay mucho más edificio. Uh-huh. Fíjate que antes de la guerra acá no había ni siquiera televisión. No. La televisión la trajimos nosotros. Y después que nosotros vinimos, ahí sí se fue para arriba. Recién los británicos vieron que estaba esto acá. Yes, so I'm the youngest woman that's been elected. So I was born in 1987, mm-hmm. Which is the date in which we were given our own economic zones and our fisheries department got started. Yeah. So it's... Ninguna de esas embarcaciones ni tripulantes ni siquiera son ingleses, y mucho menos nativos de las Malvinas, son todos tripulantes de países en situaciones de extrema pobreza. And of course that we've had the money to actually make sure that there is no poverty. We've got good, strong welfare programs. We need to grow the community, and as I say, we are very diverse. But it's kind of growing that more quickly, but keeping the strength of our identity, and making sure that the people who come to the islands, new families coming to the islands, are integrated and feel welcome and stay.
Soñar con las islas, una crónica de Malvinas más allá de la guerra. Ernesto Pico, ¿cómo llegamos al libro? Bueno, quienes sabemos de tu actividad periodística, nos hemos encontrado con crónicas de viajes. Recuerdo una de Cuba hace tiempo. Bueno, ¿cómo evoluciona tu interés, tus inquietudes sobre Malvinas para llegar al libro que tenemos aquí? Bueno, mis inquietudes con Malvinas son inquietudes periodísticas, digamos, que tienen que ver con esto que deberíamos intentar los periodistas todo el tiempo que podamos. A veces la rutina no nos deja, pero deberíamos intentar esto de hacernos nuevas preguntas, tratar de comprender mejor, complejizar las historias, poder ver sobre qué cosas no se está discutiendo, poner el foco en otra parte. Y bueno, a mí yo tenía la inquietud hace por lo menos, desde hace unos cuantos años, acerca de por qué siempre que hablamos de Malvinas hablamos de guerra. Una respuesta obvia es la cicatriz que nos deja como pueblo, como país, haber sido un país que había 74 días en guerra, ¿no? A pesar de que los combates no eran en el continente, pero éramos un país que estaba en guerra. Sí. Pero lo cierto es que Malvinas tiene 4 siglos para atrás de historia y hoy tiene ya casi 4 décadas para adelante, y siempre me llamaba la atención que nunca hablábamos de eso, ¿no? Que hablábamos de la guerra, que hablábamos de los tiros, de los aviones, de los misiles, de los soldados de aquí o de allá, y que siempre el otro, ¿no? Siempre el otro distinto, el otro enemigo, el otro del frente, el otro adversario, eran los ingleses. Pero no hablábamos de qué es lo que hay efectivamente en las islas que reclamamos, porque ingleses hay, pero son pocos, esa es la verdad, y siempre me venía sorprendiendo hace unos años por qué no hablábamos de eso, y por allá por el 2007, 2008, trabajando en la redacción del Liberal, entrevistado por correo electrónico en algún momento a algunos isleños, ahí me empezó a interesar por la historia de ellos, y después hicimos otra entrevista a la distancia en 2010, intenté viajar a Malvinas en 2010, perdí el avión, tuve un despelote ahí, tuve que volver. En esa época todavía había que viajar a Chile para poder ir, y era una vez por mes, y bueno, perdí la conexión, no pude ir. Y volví a intentar 8 años después, porque el mundo es de los insistidores, y en 2018 logré ir como periodista freelance, después de ahorrar un tiempo para poder viajar, y me he ido a eso, a tratar de contestar esas preguntas que como periodista en lo personal me inquietaban, a entrevistar gente, a ver cómo se vivía allá, qué hacían, a qué se dedicaban. Siempre me llamaba la atención que no conocíamos los nombres de los políticos, de los artistas, de los deportistas, de quienes vivían ahí, así que intentaba un poco ir a buscar a ver eso. Y salió publicada en aquel momento una crónica en Anfibia sobre ese viaje, que hacía foco en ese recorrido muy personal. Pero la verdad es que me había quedado muchísimo material como para seguir, para contar, y muchos hilos para seguir tirando y para seguir indagando y para seguir investigando sobre Malvinas, al menos sobre esa perspectiva de Malvinas. Y bueno, yo me postulo a todas las becas que puedo, así, alguna salió la beca Michael Jacobs. Pasa. Sí, salió la beca Michael Jacobs, afortunadamente, que es una beca que se le da a un periodista de América o Europa una vez por año, a uno solo. Ya había ganado un argentino una vez, que era Federico Bianchini, lo conocía él por el trabajo que había hecho sobre la Antártida, y él me había alentado un poco a presentarme de beca. Y con ese financiamiento, con la beca, pude viajar de vuelta a Malvinas, ya con otro esquema de trabajo, y hacer ese recorrido que vos comentabas recién, ¿no? Por varias ciudades de Inglaterra y por Argentina, desde Ushuaia, de vuelta hasta el norte, por tierra, recorriendo varias ciudades, para tratar de ir haciendo preguntas y recorriendo lugares, para tratar de pensar esto que le da título un poco también al encuentro de hoy, que es Malvinas más allá de la guerra, ¿no? Vos sabés que hay una pregunta que ronda todo el tiempo en el libro. Evidentemente te costó desembarazarte de esta pregunta, que es los prejuicios
permiso, voy a decir prejuicios, que vos mismos cargabas por ser argentino. Claro, claro. Y tener que ir a las islas. ¿Cómo te has encontrado con eso? ¿Cómo eso se ha ido resolviendo? Ojo que prejuicio no es una mala palabra, hay que abrazar los prejuicios, hay que abrazar los prejuicios, trabajar con ellos y en todo caso desembarazarnos de los prejuicios más que de las preguntas. Pero aquí está la prueba, señores. Ahí está la prueba, claro. Bueno, todo el viaje, toda investigación y todo proceso de indagación, todo viaje hecho con la voluntad de saber y de conocer, es un proceso de enfrentarse con uno mismo y con tus propias prenociones y con las propias cosas que vos crees que sabes sobre el lugar al que vas a viajar, sobre el tema en que estás investigando. Y siempre ese es un proceso de ruptura. Esto lo hablamos en la materia de investigación. Hay que romper con los saberes, con los prejuicios. Lo que pasa es que Malvinas es un tema muy difícil porque es un tema que está muy duro en el núcleo del ser argentino y es un tema muy delicado para discutir porque implica repensar algunas nociones sobre temas muy delicados que tienen que ver con la guerra, que tienen que ver con la memoria, que tienen que ver con los excombatientes, que tienen que ver con la diplomacia, que tienen que ver con el único tema sobre el que parece que no hay grieta en Argentina, porque todos estamos de acuerdo en que las Malvinas son argentinas, aunque no todos estamos de acuerdo acerca de, por suerte, cada vez hay más divergencias o se están abriendo algunas fisuritas para empezar a pensar de otra manera el 82, ¿no? Y para empezar a pensar la guerra en perspectiva de derechos humanos, más que en la perspectiva belicista marcial. Épica, sí. Sí, que es muy difícil de discutir. Bueno, y romper con eso y también ir a buscar e ir al encuentro de los isleños, ¿no? que son nuestros, entre comillas, nuestros invasores, e ir a sentarme con ellos, a dialogar con ellos, a tomar una cerveza con ellos. Y decir que, a ver, yo parto... ¿no? Claro, entender sus historias, pero yo parto de los conflictos que quedan en evidencia en tu relato sobre cómo ha sido por primera vez decirte argentino, ir con una prenoción de los espacios públicos, los funcionarios públicos, las oficinas públicas, y ir con esto, digo que soy argentino, no digo que soy argentino. Sí, en general sí, hay un solo momento en el que no he dicho que era argentino, que ha sido en un bar cuando recién llegaba y había unos muchachos ahí tomando y se da una situación medio yo soy medio paranoico y de pronto encontrarme en una situación medio de nada con 3 tipos que me preguntan de dónde era y no había más que yo y 4 muchachos que ya llevaban unas cuantas horas tomando. Claro. Y no decirle que era argentino, y recién llegaban, no tenía internet, no tenía teléfono, no tenía cómo salir de ahí si algo pasaba, todos los fantasmas venían. El único momento, pero en general siempre, por supuesto, de frente, digamos, ¿no? Diciendo uno quién es, qué ha ido a hacer ahí. En las islas están acostumbrados, los argentinos están acostumbrados a la presencia argentina porque los excombatientes viajan todo el tiempo, porque hay un interés de Argentina, porque ellos están bastante pendientes de la prensa argentina y de la política argentina también, aunque ellos están mirando al futuro y están mirando sobre todo a Europa en términos comerciales, culturales, identitarios, pero Argentina, el continente argentino está ahí y tiene mucho peso, ¿no? Hay una noción de una ciudad cosmopolita, por lo menos en Stanley, de acuerdo a los relatos, que da pautas de lo que veíamos en el video y lo que vos habías comentado al principio, lo que has dejado deslizar al principio, de que los ingleses son los menos, y en alguna entrevista te escuché decir de que la mayoría no son isleños o son de países que habitan Malvinas, habitan Stanley y las zonas de influencia. ¿Cómo has notado vos esa confluencia de nacionalidades? ¿Cómo prefigura eso una noción de identidad como marca el video? Lo primero que hay que decir ahí es que las dos islas, entre las dos islas, como para darse una idea, hay una población de 3.000 habitantes, más o menos, ¿no? De los cuales 2.000 están en el pueblo, que ellos le llaman Stanley, que nosotros le decimos Puerto Argentino, y que está en el extremo más oriental de las islas, y que es
absolutamente minúsculo. Es más o menos del tamaño de Puerto Madera, pero sin ningún edificio. Yo creo que el Saint Germain es más grande que Puerto Argentino. Y está la monstruosa base militar, más o menos a 40 minutos del pueblo, donde no se sabe exactamente cuántos miles de militares hay, pero son un montón. Hay 300 civiles que viven y trabajan ahí. Y que el resto, ¿no?, es descampado, algunas estancias que están desperdigados, ¿no?, y algunas pequeños sedes de instituciones del Estado isleño, ¿no? Y quiero decir que es un lugar muy aislado, muy inhóspito, de muy difícil acceso, muy difícil de salir. Hay un avión que va una vez por semana y es la única manera de salir para los civiles. Después está el Hércules que va y viene cuando quiere, pero en general es muy difícil salir. Y tu pregunta era por la composición social. Hoy, casi 40 años después de la guerra, Malvinas tiene el doble de habitantes de lo que tenía en 1982, ¿no? Porque en aquella época la gente había empezado a irse. Inglaterra le había dado la espalda, no les reconocían la nacionalidad británica, querían entregarle la soberanía argentina a los ingleses, y Argentina venía negociando eso antes de la dictadura. Había maestras que iban a dar clases de español, Argentina proveía de gas y de combustible a las islas, había un circuito más o menos relevante, comercial y cultural, había isleños que venían a estudiar al continente, y de a poquito se iba trabajando para recuperar la soberanía. La guerra tira todo eso por la borda, arruina todos los años de diplomacia y nos hace retroceder 20.000 casilleros. A partir del 87, que es después de que los británicos les reconocen la nacionalidad y ponen en marcha un plan de desarrollo y de fomento económico, empieza de vuelta a florecer económicamente el lugar, sobre todo a partir de la pesca, con la zona de exclusión, ¿no?, en la cual ellos empiezan a poder cobrarle a barcos de todo el mundo que ya pescaban ahí, pero que empiezan a llegar más, sobre todo a pescar calamar y krill, y empiezan el proceso de enriquecimiento, ¿no?, enorme, que empieza a partir del final de la década del 80 y que hoy continúa, ¿no? Hoy son una población muy enriquecida, económicamente independiente, que tiene mucho dinero, que tiene muchos proyectos de infraestructura y desarrollo, pero que le faltan manos, y le faltan cabezas, y le falta gente. Entonces, por eso han empezado a desarrollar un plan de inmigración para que venga gente de distintos lugares del mundo a vivir ahí. Hoy son más o menos un 40% de isleños, después hay algunos ingleses, y después hay muchos chilenos, muchos peruanos, mucha gente de Santa Elena, de Nueva Zelanda, hay alemanes, hay holandeses, hay algunos africanos de Zimbabue y de algún otro país. Entonces es una pequeña población extrañamente cosmopolita en un espacio muy reducido, o al menos intenta vender ese cosmopolitismo para afuera, porque ellos hace mucho tiempo que están tratando de reafirmar su britanidad. ¿No? Ellos son muy british, no son ¿qué te puedo decir? No son el Londres cosmopolita, ¿no? No son Nueva York, no son el mundo, no son un crisol de nada. Ellos intentan ser muy british y de reafirmar esa britanidad. Incluso dicen, nosotros somos más británicos que los británicos, dicen algunos. Hacen traer productos desde Inglaterra que les salen carísimos y que podrían comprar en otro lugar más barato, pero lo hacen traer de ahí para tomar el té de ahí, para comer la comida de ahí, qué sé yo cuánto. Por eso te digo que hay un intento de hacer crecer la población, de crear una inmigración más o menos controlada para tener los recursos humanos para sus proyectos de desarrollo, y se va generando, ¿no?, esta cosa, este lugar tan extraño, ¿no?, con gente diferente, donde vos escuchas hablar inglés, donde escuchas hablar español, donde escuchas hablar alemán, donde escuchas hablar un idioma que no sabes qué es, que cuesta reconocer, y que te hace sentir muy raro, ¿no? Donde sea que andes. En esto que planteas sobre, bueno, cómo se estructura la ciudad, eso de, bueno, tener mano de obra, de tener pretensiones de infraestructura o planificación de infraestructura, sí. Ojo que Ciudad le queda grande, ¿eh? Estamos hablando de un pueblo minúsculo. Sí, más chico, he dicho, más chico que el Saint Germain. Sí, para quien de afuera de Santiago. Claro. Sí.
En realidad lo que voy es, bueno, justamente me das pie para preguntarte sobre algo, que vos sabés que el año pasado, permiso, voy a meter un bocadillo ahí, el año pasado se han cumplido 500 años de la primera cartografía que da cuenta de las islas. Y con esa excusa hemos llamado al doctor Pedro Basbús, docente de aquí de la facultad, para que nos organice la información sobre Malvinas. Y hemos tenido una charla muy rica con el profe, y ahí he empezado a identificar una figura que, bueno, uno la tenía, pero no la tenía tan con la magnitud con la que terminó cobrando forma de acuerdo al relato del profe Basbús, y que con tu libro ya directamente pasa a un nivel sideral, es una figura trascendental, y en esto supongo que me va a dar razón, porque estoy hablando de la Franklin Island Company, una institución privada que trascendió la guerra, trascendió los gobiernos, trascendió todo, y sigue siendo un referente de las islas, un ordenador de las islas. ¿Cómo lo has percibido a eso? Porque vos has hecho una especie de mapeo de la ciudad, y has dicho, bueno, está la base militar, hay una base de la OTAN, están las dependencias del Estado, la dependencia de la corona, que son otras dependencias distintas, pero hay otros negocios, otros comercios, pero está la Franklin Island Company, que es la Franklin Island Company es una presencia fantasmagórica, despersonalizada, omnipresente, muy poderosa. Ellos dicen ahora que cada vez menos, pero tienen mucha fuerza. Mira, la Franklin Island Company, para hacer un resumen muy rapidito, es una empresa con sede en Londres que se forma a mediados del siglo XIX para explotar ganado, ¿no? Por un empresario uruguayo que se asocia con los ingleses, fundan la Franklin Island Company, y empiezan a explotar fundamentalmente el ganado. Con el tiempo la Franklin Island Company empieza a crecer, empiezan a trabajar en la reparación de barcos, se pone su despensa, la despensa se convierte en un supermercado, después empiezan a trabajar en el comercio, en la importación o en la compra de productos para el abastecimiento de las islas. Con el paso de los años empiezan a poner propiedades que tienen que ver con con hoteles, con el turismo, ¿no? Y la Franklin Island Company se convierte en la empresa que prácticamente lo mueve y lo maneja todo. Un rubro de dimensiones continentales. Que además tiene sede en Inglaterra, y que ha ido teniendo históricamente delegados, ¿no? Que mandaban de allá y que se encargaban más de administrar. Pero en general, en cualquier lugar donde vos trabajaras en las islas, incluso en algunas granjas, porque la Franklin Island Company era propietaria de un montón de granjas, ¿no? Que había granjas porque en aquel momento lo más importante era la cría de ovejas, para la lana y para la carne. Entonces, generalmente, y siempre, yo trato de hacer la comparación un poco brutal con el tema del obraje aquí, porque los primeros obrajes que vienen al norte eran empresas británicas, ¿no? Que iban arrasando, explotando los recursos naturales, pero que a la vez tenían a gente que trabajaba en ello, ¿no? Los campesinos generalmente, que cobraban lo que le pagaban en bonos, y eso lo gastaban en la misma despensa, comían, y la Franklin Island Company funcionaba igual. Con los isleños, que en general la población isleña era de campesinos mayormente empobrecidos, digamos. No había isleños empresarios, propietarios, entre comillas, emprendedores ni políticos, o era muy poquito, que hoy sí, hoy hay una clase empresaria que se dedica al turismo, a la pesca, a la granja, que sé, y estas cosas. Pero en general la Franklin Island Company era una cosa muy fuerte, a punto tal de que después se empieza a cotizar en bolsa. Nunca estuvo muy claro quién eran los propietarios, porque está repartido en acciones entre distintas gente, y a mí me interesaba mucho tratar de ver qué había ahí, porque después en Inglaterra empiezan a meterse en otros rubros, empiezan a explotar un ferry en Portsmouth, por ejemplo, empiezan a meterse en el negocio de las obras de arte, y también son uno de las principales compra-venta de arte de Inglaterra, la Franklin Island Company, que tendría que ver, y a mí me llama poderosamente la atención qué pasaba ahí, ¿no? ¿Qué estaban vendiendo? ¿Qué cosas turbias había? O rara, porque sí, era una cosa rara en sí. Pero bueno, yo después logré, estando en Londres, dar con el CEO de la Franklin Island Company, porque intenté ir a la sede que está en Herefordshire, que es un lugar ahí a las afueras de Londres. Me dijeron, no vengas,
Pero si quieres, el CEO va a andar por Londres no sé qué tal día, si quieren se pueden encontrar en el Blue Boar. El Blue Boar es como un bar de rosca que hay ahí cerca del Parlamento británico. Entonces encontramos ahí, el tipo me contó cómo funcionaba la empresa, cómo era la compraventa de acciones, y ha podido reconstruir un poco la historia de la compañía, que es muy interesante, que es apasionante verdaderamente de conocer. Ha habido una historia de una disputa también ahí porque ha habido vinculación con fondos buitres, con un empresario argentino que se ha querido comprar la empresa en un momento y ha estado peleando con el empresario británico para comprarla. Bueno, es una historia muy interesante de la Falkland Island Company. Sobre todo porque ha manejado durante un siglo y medio los negocios más importantes de Malvinas. Hoy ha perdido un poco de peso porque, o sea, sigue siendo muy pesada, pero ya no está sola, ¿no? Porque además hay otras empresas que tienen que ver con la pesca, fundamentalmente, pero, por ejemplo, todo el aprovisionamiento de bienes de consumo, materiales, vehículos, todo lo maneja la Falkland Island Company Malvinas. Estamos conversando con Ernesto Pico sobre Soñar con las Islas, un libro que está disponible aquí. Vamos a decir dónde lo podemos conseguir aquí en Santiago, y también se puede conseguir por internet. ¿Cómo vos cuando recién mencionabas el tema de las personas que componen la sociedad de las islas, esto de todas las nacionalidades que constituyen el grueso de la población, los motivos por los que están ahí, y ahí ciertamente hay un quiebre en tu noción de las islas, más que en tu noción, en tu relato logras acomodar como dos eras de tu visita ahí, y quiero que nos cuentes eso de cómo has ido como entrando a la especie al lado oscuro de las islas, en el que empiezas a encontrarte con, bueno, que no son ni tan pulcros, ni tan ordenados, ni tan correctos como se habían mostrado en otro momento. Sí, en todo caso, ¿quién puede decir que es tan pulcro y correcto y ordenado? Todos somos un poco. Pero no andemos diciendo que lo somos. Como todo. Digo, esto no hace a las Malvinas diferente de cualquier otro lugar. Para nada. Pero en todo caso, lo que sí me ha pasado es en el primer viaje, que esto siempre lo digo, lo primero que he hecho por reflejo, y lo que hace uno cuando va a cualquier lugar e intenta entrevistar a funcionarios, es llamar a la oficina de prensa, a ver, necesito hablar con el director de política económica, pensando que te van a rebotar, pero siempre tienes que ir primero, ¿no? A ver si te dan bolilla para que después no te digas, no digas, no me han atendido, no he podido, siempre se prueba. Con tanta buena suerte que me dijeron todo, que sí, casi todo, que sí, me abrieron todas las puertas para entrevistar a los miembros de la Asamblea Legislativa, para entrevistar al director de Política Económica de las Islas, para entrevistar al jefe de policía, para entrevistar a la directora de comunicación, ¿no? Con una apertura que a mí me daba miedo, porque te esperaban con el PowerPoint ya listo para pasar, todo. Sí, ¿en qué momento me llevan, ¿no? O qué pasa aquí? ¿Por qué son tan buenos anfitriones? Siendo que uno va pensando que es el enemigo, que es el que está. Y la verdad que nosotros no representamos ninguna amenaza para ellos, ni nada. Y entre los isleños hay gente que nos quiere poco, nada, y hay algunos que tienen muy buenos amigos en Argentina. Pero lo que te quiero decir con todo esto es que ellos tienen una intención estratégica de mostrarse al mundo, e inclusive a Argentina, como una sociedad desarrollada, políticamente organizada, que va ganando derechos políticos, que se va organizando en términos de crecimiento económico, que va creciendo en términos de derechos sociales, ¿no? Y en ese primer viaje me hicieron, ¿no? Me desplegaron sobre la mesa todo eso, todo ese buen funcionamiento de las islas, que es realmente muy sorprendente, ¿no? Es muy sorprendente porque es un mecanismo bastante excepcional a nivel mundial, ¿no? Ellos por supuesto, tienen el gobernador, que es esta especie de virrey mandado por la corona británica, que está ahí, en una casa bellísima, enorme, a la cual también me han dejado entrar, caminar por las habitaciones con un solo tipo, y yo decía, bueno, ¿en qué momento, ¿no? ¿Dónde está la trampa? Y nada, y todo bien. Y tienen una asamblea legislativa que se elige
periódicamente, tiene 8 miembros, que es una asamblea que redacta las leyes, que diseña el presupuesto, que elige cómo se va a gastar el dinero, que contrata a los funcionarios técnicos que forman la parte, el ala ejecutiva, vamos a decir, el director de política económica, pero el director de política económica cuando yo fui era una experta canadiense en política local y que dijo, bueno, ¿cuál es la mejor del mundo que nos puede venir a asesorar con esto? Allá está, tráiganla, ¿no? Y la traen. Un tipo que se dedica a la parte de seguridad, lo traen a un capo policía de Manchester, lo traen, venga para acá, ¿no? Y ellos te muestran cómo han ido ganando esa capacidad organizativa. Y también el crecimiento que han tenido en términos sociales. Tienen cobertura de salud dada por el Estado completamente, tienen casa para los retirados, para las madres solteras, tienen un sistema educativo que te cubre el propio Estado isleño, la educación inicial, primaria, la preparatoria, que le llaman ellos, y después de los 15 años, si quieres hacer universidad, te pagan todo, te vas al Reino Unido, estudias lo que quieres, das un par de vueltas por el mundo y si tienes ganas, vuelves. Y el tema es que la mayoría vuelve y se ha ido conformando, y esto es una de las cosas que a mí me ha sorprendido, una generación, sobre todo ahí hablaba en el tráiler, una chica que es nacida en el 87, que es una de las integrantes de la Asamblea Legislativa, una generación de dirigentes políticos, de empresarios sub 40 que han nacido después de la guerra, que han sido la primera generación educada con nivel universitario, y ha sido la primera generación que tiene la posibilidad de recorrer el mundo, y cuando te digo el mundo, porque se van a recorrer Asia, Europa, América Latina, África, y después vuelven. Sí. Y es un cambio generacional muy interesante en términos sociológicos, ¿no? En términos para analizar qué diablo es lo que está pasando ahí. Entonces todo eso a mí me ha parecido fantástico en términos de, no te digo ni bueno ni malo, sino sorprendente, sí. ¿No? Bueno, que de hecho... el primer viaje con eso, y en el segundo, ¿no? Me empiezo a encontrar con lo otro. Empiezo a andar más en la Falcon Island Company, empiezo a andar más en el tema, sí, la pesca es lo que les da el principal sustento económico, pero hay una situación bastante delicada en términos de explotación ambiental, ni hablar de que los recursos que se están explotando están en disputa y son nuestros, hay que decirlo, son de esos recursos naturales Mar Argentina, de la plataforma continental argentina. Y con situaciones muy delicadas en términos de derechos humanos de los marineros que pescan, porque son barcos de bandera española, rusa, indonesia, italiana, muy poco británicos, y con tripulaciones compuestas fundamentalmente por peruanos, chilenos, marroquíes, indonesios, y que todos los años se tiran 4 o 5 por la borda, unos cuantos escapan, porque las condiciones son muy difíciles y delicadas, mueren un par. Hay un informe muy importante que se ha hecho hace unos años en el Congreso de la Nación sobre la situación de las violaciones de derechos humanos en los barcos que pescan en las aguas en Malvinas, y he podido compartir con varios de ellos, recorrer las islas, ir al puerto. No me he podido subir a los barcos, pero me han podido contar sus historias, mostrar fotos, videos, materiales de cómo es adentro. Y además el tema de los abusos sexuales, que es un tema también, es hoy el tema social más complicado o sobre el cual están ellos dedicándose más en términos de preocupación política y social, digamos, ¿no? Ha habido una ola histórica, se empezó a destapar una serie de casos históricos de abusos sexuales intrafamiliares, sobre todo, bueno, estamos hablando de un lugar muy pequeño, a menores. Sí. Y se ha desarrollado una operación muy famosa en las islas, que es la Operación Cinnamon, la Operación Canela, donde han traído a este especialista en crímenes históricos, es decir, crímenes como por ejemplo lo que hemos hecho aquí nosotros en Argentina con los juicios de lesa humanidad, bueno, entrevistar a víctimas de cosas que le han pasado hace 10, 20, 30, 40 años. Bueno, lo empezó a hacer con personas que han sido abusadas en su infancia y que son más grandes o que son adolescentes o que son niños y han sido víctimas de abuso ahora, y se ha empezado a detener a los abusadores.
Claro. Y a meterlo en cana o a mandarlos a la cárcel en Inglaterra porque no había lugar aquí. Y una ola muy importante de casos que todavía hay muchos no resueltos y todavía hay muchos sin denunciar, ¿no? Porque no logran que las víctimas denuncien o que los familiares denuncien. En un pueblo así, Claro. ¿no? Entonces es un tema impresionante. A vos decías, bueno, con esto de las nuevas inquietudes, de las nuevas problemáticas que van surgiendo en una sociedad que ya está pensando en otra cosa, esto que vos decías, bueno, van avanzando en su evolución como sociedad, esto de las figuras de las nuevas generaciones, esto de las figuras de personas de otras nacionalidades que ya están instaladísimas en Malvinas, sobre todo que estoy pensando en países como Chile o como Uruguay, que tienen otra frecuencia y otra vinculación con Malvinas. ¿Qué has podido percibir de el panorama futuro de Malvinas? Hay un dato que para mí no es menor, en el que en la asamblea hay una persona chilena, de nacionalidad chilena, en la asamblea, forma parte de la asamblea. Es decir, ¿cómo lo dimensionas? ¿Cómo dimensionas eso? Bueno, inexorablemente uno siempre pensaba, por lo menos siempre pensando en esto de poder seguir como negociando la soberanía, los recursos naturales, el espacio desde Argentina. Es un tema muy difícil. Mira, John Lee Anderson, que escribe el prólogo del libro, dice una cosa que es horrible, que es las Malvinas nunca serán Argentina. Dice John Lee Anderson en el prólogo, como que Argentina nunca las va a poder recuperar, ¿no? Dice algo así, ahora no me acuerdo del textual, pero dice algo. Y yo no sé si están así, como lo dice John Lee en el prólogo, pero lo cierto es que es muy difícil, porque nosotros pensamos a las Malvinas y los isleños, y la verdad que el territorio es el lugar geográfico y las personas que están adentro son personas que se han vuelto cada vez más ricas, que tienen cada vez más derechos políticos y sociales, que tienen un proyecto de desarrollo social e institucional político muy avanzado y con planes a futuro, que en el 82 era impensable. Y en el 71, 72, 73 era impensable. Ese era el momento para recuperarla por la vía de la diplomacia, de los negocios, de los intercambios culturales, que era lo que se estaba haciendo en ese momento. Por eso, una de las cosas en las que un poco es importante revisar es que la guerra de Malvinas, lejos de ser una patriada épica, es una tragedia, una acción descabellada de la dictadura cívico-militar en ese momento, donde se tira por la borda todos los esfuerzos que se habían hecho hasta ese momento para recuperar las islas, y terminan avivándolos a los británicos, recuperándolo como un lugar geopolíticamente habitable por las fuerzas de la OTAN, fundamentalmente, y empezar este proceso, ¿no?, de reconocimiento, de desarrollo y de recuperación. Los que terminan recuperándola son los propios británicos en algún sentido, ¿no? Entonces lo veo muy difícil, lo que no significa que haya que abandonar el reclamo, ni mucho menos, todo lo contrario. No, me parece que había una beta que tenía que ver con la situación del Brexit, con que iba a pasar una beta, digo, para mantenerla, para discutir, porque podía cambiar las condiciones de las islas en el mapa económico global, como todos los territorios de ultramar, porque los isleños en general se oponen al Brexit, como se oponen todos los territorios de ultramar británicos, que no han podido votar en el referéndum, ¿no?, por el sí o por el no. Solo Gibraltar ha votado y todo Gibraltar ha dicho que se oponía al Brexit. Y ha sido el primer momento serio de incomodidad con la metrópoli, digamos, ¿no? El Brexit. Ahí ha habido una pequeña... Cimbronazo. Sí, un pequeño temblor en términos políticos. Porque la producción, ¿no es cierto?, la pesca que va de Malvinas a Europa no entra por Gran Bretaña, sino que entra por España, por Puerto Vigo. Entonces, entrar por España implica, y entrar por un país que ya no es suyo, que ya no está dentro de la zona económica europea, le implica que le cambia la ecuación económica, porque tiene que pagar impuestos, porque tiene que pagar otra cosa que antes no pagaba, ¿no? Y porque ya es un barco extranjero que entraría, ¿no?, como un barco extranjero que entraría a un puerto que no sería. Bueno, todo eso está ahora, en este momento, en discusión y en veremos. Sí, y bueno, a esto hay que sumarle también
un par de situaciones políticas que se han dado en relación con Argentina en el último tiempo. Recordemos cuando se ha autorizado la explotación en ultramar para la extracción de petróleo, que desde Argentina se hizo una campaña, no una campaña, se tomó una decisión que ha sido acompañada por muchos países de América Latina. Los comentarios el comentario de una figura de un funcionario público de la nación argentina diciendo los isleños son rehenes, y han hecho un referéndum y han dicho el 98% dice no, somos británicos. O sea, también hay como una cuestión simbólica en el medio entre isleños y Argentina como Estado. Sí, y ahí hay que decir que aunque Malvinas es un reclamo transversal a todas las fuerzas políticas, transversal a las distintas ideologías, no han sido iguales las políticas en los distintos gobiernos, ¿no? El reclamo ha sido sostenido a nivel latinoamericano hasta el 2015. Después del 2015, con el regreso de los gobiernos de derecha, no solo Argentina, sino Latinoamérica en general, los demás países lo han dejado. Argentina ha sido mucho más flexible con los isleños y en términos de cuestiones que tienen que ver con las relaciones institucionales. Y bueno, y ahora se está viendo a dónde va todo esto, ¿no? Bien, Ernesto, por último, para ir cerrando. Bueno, en realidad para ir cerrando esto puede ser otro conversatorio más. ¿Qué ha quedado afuera, Ernesto? ¿Qué ha quedado afuera y de lo que ha quedado afuera, qué te gustaría como poder comentarlo? Afuera del libro, ¿no? Sí, afuera del libro. Mira, hay algunos temas que no han podido quedar en el libro porque nos desviaban un poco el eje del relato. Pero el tema de los abusos sexuales y de la investigación de las investigaciones policiales en Malvinas es para hacer un libro aparte, que yo no lo voy a hacer, que no sé si alguien lo hará, pero es un tema interesantísimo. Nosotros lo que sí hemos llegado a hacer es a publicar una crónica extensa sobre la historia de la policía en Malvinas y sobre la historia de los principales crímenes, los principales asesinatos, los principales robos y los principales casos policiales en Malvinas desde la década del 60 para aquí. Es una crónica que publicamos en Tucumán Z y que ahora le acaba de republicar Angular, que es una revista de crónica de periodismo de la Patagonia, que es muy buena. Y que ese es un temazo, y que eso lo hemos hecho por afuera. Después hemos publicado por afuera también un perfil de Alejandro Betzel, que falleció el año pasado, que es un personaje también importantísimo de la historia reciente, que es un isleño que, ni bien termina la guerra, él se va de las islas y se viene para Argentina, y era un isleño, el único isleño que decía que las Malvinas eran argentinas, y que defendía la soberanía argentina, Alejandro Betz, y que se dedicó a defenderla durante toda su vida, hasta el día que se murió, el año pasado, que terminó viviendo en Agua de Oro, que es un pueblito cordobés. Yo lo fui a ver a Alejandro a medida de lo que anduve recorriendo de Ushuaia hasta el norte. Me junté con él, hablamos bastante, y toda la vida de él es para un libro. Él mismo incluso tiene un libro sobre su vida escrita en primera persona, ¿no? Pero es una vida que da para biografiar absolutamente. Publicamos un perfil de él en la revista El Sur, que dirige Hernán Bacán Arbaje, que la publicamos la semana que falleció Alejandro. Y bueno, y todos esos son temas para profundizar. En realidad el libro es una sumatoria de pequeños, grandes temas, sobre los cuales hay que seguir trabajando. Soñar con las islas, de Ernesto Pico, crónica de Malvinas, más allá de la guerra. ¿Dónde lo encontramos al libro, Ernesto? Mira, Prohistoria es una editorial de Rosario que tiene distribución en todo el país. Hoy el libro se consigue en la librería más importante de Buenos Aires, de Córdoba, de Mendoza, de Rosario, de aquí del norte también. Aquí en Santiago está en librería Utopía, se puede conseguir también por Mercado Libre, y acabamos de lanzar hace un mes la versión en ebook que se consigue en Baja Libros. Se puede acceder ahí a la versión electrónica del libro, buscándola por el nombre simplemente. Así que esas son las vías para encontrarse con él. Bueno, Ernesto,
muchísimas gracias por tu tiempo, por tu predisposición. Espero que quienes nos hayan estado siguiendo, bueno, acudan al libro y se van a encontrar con un documento que es imprescindible para poder entender qué estamos reclamando o sobre qué estamos reclamando. Y bueno, y adhiero a lo que decías, Ernesto, esto no es para claudicar a la causa del reclamo, sino para conocer un poco más sobre el otro. Es un libro sobre el otro en un contexto muy, muy delicado y muy convulsionado. Sí, y antes de que cerremos, Juanpi, déjame agradecer, porque el libro es un proyecto personal, pero que no hubiera sido posible sin la beca Michael Jacobs, que otorgan la Fundación Gabo junto con la Fundación Michael Jacobs de Escritura de Viaje. Los amigos de Michael Jacobs en Fraile, no me hablo de Fraile, que es una localidad de España donde vivió Michael Jacobs y escribió su libro más importante, y que ellos se dedican, son los que todos los años hacen la convocatoria para ayudar a jóvenes periodistas del mundo a poder llevar adelante sus proyectos. A Darío Barriera, el editor de Prohistoria, a Diego Fonseca, que ha sido el editor con el que hemos trabajado durante muchos y muy intensos meses de trabajo, libro, y a todas las personas que han sido entrevistadas y que se han abierto para dar sus testimonios, a los de aquí, a los de allá, porque hubiera sido imposible poder pensar y poder contar esto sin la apertura de todos ellos. Aparte tiene figuritas en colores, corran que se agota. Muchas gracias, gracias a quienes nos están siguiendo en la transmisión en vivo por la página oficial de la Facultad de Ciencias Políticas, Sociales y Jurídicas de la Universidad Católica de Santiago del Estero. Gracias, Ernesto. Gracias, Fede Hamann en la operación técnica. Mi nombre es Juan Pablo Salomón. Hasta la próxima.